Hola, soy la Basmarti de nuevo con vosotros. Disculpad estos días que me he ausentado del canal porque mi hija está de vacaciones y estamos todo el día en la calle haciendo excursiones, etcétera. Es maravilloso por otro lado, pero ya son demasiados días sin estar con vosotros. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que quería haber hablado con anterioridad, que es Paul Allen, del cual ya he hablado. Pero es que mirad, mañana y pasado va a haber una subasta que pasa de los 1.000 millones de dólares. Esta subasta va a ser en Christie's y este señor, bueno, por hacer un poco una síntesis que siempre suelo hacer cuando hablo de la persona a la cual estoy explicando, pues fue desde niño, era íntimo amigo y fue socio, era un poquitín mayor de Bill Gates. Ellos hicieron Microsoft, en fin, eran dos niños prodigios, porque no cabe otra posibilidad. De hecho, él estuvo 2 años en la universidad y lo dejó porque le resultaba aburrido. Es una persona, yo qué sé, ¿qué puedo deciros? Pues que dijo que todo su patrimonio va a ser para fines filantrópicos, o sea, para ayudar a los demás, para la caridad, etcétera, y así lo está cumpliendo. Ya en vida había contribuido con 2.700 millones para fines filantrópicos, diferentes ONG, fundaciones, etcétera, etcétera, para ayuda de becas, etcétera. Y este es un multimillonario que fue inversionista, que fue socio de Bill Gates, pero pilló un cáncer, ¿cómo se llama? Hodgkins en el año 82, muy joven. Entonces ha estado luchando contra ese cáncer, pues no sé, desde el 82 hasta el 2018 que ha muerto. Yo creo que más de 30 años. O casi 30 años, tendría que hacer la cuenta. Esta persona ahora es un multimillonario inversionista junto con Warren Buffett y Bill Gates, que van a dedicar todo su patrimonio, no quieren dejar herederos ni nada de eso. Su hermana es la que es albacea de lo que es su testamento. Entonces estas personas van a hacer que todo ese dinero que han acumulado contribuya para el bienestar de la sociedad, de las personas que más lo necesitan, porque ya sabéis que en nuestra sociedad 2/3 de la humanidad vive bajo los umbrales de la pobreza, y en el caso de Estados Unidos 50 millones de personas están bueno, son pobres de solemnidad. Entonces a esas personas hay que ayudarlos, y hay que decir que hay muchísimas fundaciones que se dedican a ayudarlos, y el mismo Estado también tiene una serie de ayudas, etcétera. Pero en España también hay pobres, no tantísimos, pobres, pero es que estuve leyendo una vez un ensayo sobre el concepto de pobreza, y resulta que las bolsas de pobreza se perpetúan, o sea, que aunque des ayuda, aunque contribuya a que estudien, es muy complicado que una persona salga de todo esa situación en la cual se ha criado y le parece natural, pero se consigue, y con una se consigue, ya mereció la pena la puesta cara que se ha hecho. Aparte que no podemos, no sé, en la sociedad desarrollada, uno de los argumentos de los que hacen gala su anhelo de lo que es la Carta Magna es precisamente igualdad de oportunidades, que todo el mundo tenga la posibilidad de promocionarse. Ya sabemos que eso no es cierto, ni la igualdad ante la ley, nada de eso es cierto, pero siempre hay un anhelo de intentar alcanzar esas metas, y eso es muy positivo. Bueno, y este señor quiere que toda esta venta, que no sabemos, pasa de los 1.000 millones, porque mirad, hay cuadros, tiene una colección canónica, yo qué sé, de Buffet, de Lucian Freud, de Bruegel, no sé, una locura, de Monet, de Cézanne, no sé, de Seurat, no sé, eso me estoy acordando así ahora por encima. Tiene muchísimo, yo creo que de todos los grandes, tiene, si no de todos, de la mayoría, y todos son cuadros, pinturas o obras que parten en la puja mejor de 100 millones, 79 millones, pero no sabemos mañana y pasado, que es cuando se realizan estas pujas en el Rockefeller Center, en el Christie de Nueva York, ¿qué cifra alcanzará? Puesto que hasta que no se hace, esto se hace también telefónicamente, estas pujas, y hay muchísimos coleccionistas en todo el mundo, multimillonarios, que seguramente codician, yo que sé, la montaña de Santa Victoria, que no sé, pinturas que son casi un clásico dentro de lo que es la historia del arte, y que pocas de ellas están fuera de los grandes
grandes museos, he de deciros. No sé, ahora mismo tienen pinturas de Bacon, y como esta puja va a ser tan mostrenca, va a ser la mayor jamás, por encima de Rockefeller y de otras familias más, como va a ser la más gigantesca que nunca se ha dado, ha estado, antes de que realizara esta puja, ha estado viajando por todo el mundo, ha estado en Hong Kong, ha estado por Asia, ha estado en un montón de sitios para que los potenciales compradores, digamos, la pudieran ver en directo y saber si pujan por ella, en fin, en las condiciones en que está, que son maravillosas, como comprenderéis, porque un coleccionista de esta categoría, pues este señor es como os he dicho, era un inversor de riesgo que a su muerte era millonario, 17.000 millones de dólares, y bueno, y porque llevaba enfermo bastante tiempo. Él tuvo una relación con Bill Gates de subida y de bajadas, porque desde que eran niños eran íntimos amigos y emprendieron empresas y bueno, y desafíos increíbles en la época, desde que eran prácticamente adolescentes, desde que eran adolescentes. De hecho, hay fotografías de los dos juntos y son dos niños creciendo. Pero lo que pasa es que cuando él enfermó en 1982, Bill Gates intentó quitárselo de la empresa, porque era 50-50 dentro de lo que era la empresa. Estuvo muy enfermo, estuvo de baja bastante tiempo, y eso en Estados Unidos se ve muy mal. Y entonces él, digamos, dijo de su amigo, de su intimísimo amigo, que había sido un mercenario, que era en fin, lo puso verde. Pero su amigo, digamos, después le pidió perdón y lo reincorporó a la empresa. Pero él estaba ya muy delicado de salud. De hecho, él dice que va a visitar a su oncólogo para que le haga unas pruebas y para ver los resultados. Y entonces, pobrecito, estuvo enfermo muchísimos años, una persona con una cantidad de medios tremenda. Lo que pasa es que también yo pienso que, como el de Apple, son personas que trabajan como bárbaros. Yo lo estoy viendo ahora con Elon Musk, que son personas que están trabajando 15 horas al día, y eso yo pienso que pasa factura a la salud antes o después. No tenemos una capacidad de trabajo. Son personas inteligentísimas con una capacidad de emprender cosas, muy visionarios, etcétera. Bueno, ¿qué puedo contaros? Pues que él me resulta curiosísimo. Si lo veis, yo quería contaros la puja que hay mañana y pasado, pero es que me estoy acordando, como ya he hablado en otra ocasión, su padre estuvo luchando en la Segunda Guerra Mundial, y él hace una donación a la Biblioteca Universitaria de Washington, y entonces le pone una donación bestial, le pone el nombre de la Biblioteca de la Universidad de Washington, pone el nombre del padre. Y me parece que el padre estuvo luchando en una batalla que hubo en Filipinas contra el mayor destructor que había en Japón en ese momento, que era una especie de Titanic, pero en versión barco de guerra. Y Estados Unidos junto con Australia consiguieron hundirlo. Entonces él por su cuenta tenía un yate que se llamaba Octopus, que significa pulpo en castellano. Y entonces con el Octopus se dedicaba a hacer empresa como hobby, como diría yo, también se sumergía, etcétera. Bueno, es que era tremendo. Y entonces él cuenta que para él fue una grandísima satisfacción encontrar el Musashi, que era el barco japonés en el cual perdieron la vida 1023 japoneses, que lo hundieron los australianos y los norteamericanos, que seguramente su padre dice que su padre le contó montones de batallas, montones de detalles de la Segunda Guerra Mundial. Y me parece que hizo un museo con carros de combate y tal. Una cosa también, creo que tenía un museo porque él tocaba la guitarra eléctrica desde que era niño. Su madre le compró una guitarra de segunda mano. Su madre también lo estuvo llevando cuando era jovencito a muchos museos para que viera, y él le impactó muchísimo Turner, el acuarelista británico que revoluciona totalmente la acuarela. Y él tiene Turner, se me ha olvidado contaros que una de las obras que mañana se subastan es de Turner. Ya os digo que tiene una colección absolutamente excepcional. Bueno, ¿qué puedo contaros? Es que si os cuento la biografía no os voy a contar lo que es lo que ocurre mañana. Bueno, el 13 de diciembre de 2011, Alan anunció la creación de Stratolaunch, no sé cómo se dice en inglés, se escribe Stratolaunch, que son dos
A mí me sorprende los multimillonarios cómo están fascinados totalmente por el espacio. Este hizo una inversión también millonaria, pero en un momento dado, en 2021, se cerró eso. Él había muerto en el 2018 y me imagino que su hermana y tal no tenía ni idea ni sabía de qué iba. El Stratolaunch es el avión más grande. A mí me recuerda como una especie de catamarán en versión avión. Tiene 2 cabinas, etcétera. Y este avión servía en su momento es el avión que puede desplazar más gente, pero este avión lo que servía era para transportar me parece que tiene no sé, tiene una capacidad bestial para transportar un cohete y ponerlo directamente en el espacio. O sea, es capaz de atravesar, o sea, porque normalmente los aviones que nos llevan suelen alcanzar como máximo 11.000 metros, ¿no? Ya sabéis que en el espacio hay como si dijéramos una carretera, una ruta, etcétera, ¿no? Y este avión lo que pasa es que era capaz de elevarse muchísimo más en muy poco tiempo y tenía la capacidad de, digamos, de ser alquilado para llevar muchísimo peso encima de un cohete y ponerlo en la órbita sin tener que gastar toda esa cantidad ya sabéis cuando despegan los aviones que conforme van subiendo van soltando pues toneladas de acero pues que se tienen que desprender para llegar al espacio. Bueno, pues este avión hacía esas funciones, fue un descubrimiento maravilloso, pero el problema es que su dueño, el que invertía, pues estaba muerto, o se estaba muriendo, no estaba ya en condiciones de seguir esa investigación, que era carísima, es y sigue siendo carísima. Y ¿qué puedo contaros también? Pues que él, la productora puso 400 o 500 millones de dólares junto con Steven Spielberg para hacer el DreamWorks, que ahora mismo es tan famoso, que es tan famoso. Bueno, pues cuando empezaba él apostó, pero él dijo que Hollywood pues como que no lo entendía nada y entonces pues se desprendió de las acciones cuando pasó un tiempo. Es como el rey Midas, todo lo que tocaba lo convertía en oro. También tenía, me parece, no sé si era un par de equipos de béisbol muy famosos, Chicago no sé qué y los búfalos, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Es que al cabo del día tengo que memorizar muchas cosas. La memorizo con pasión porque me gusta lo que hago, pero no siempre mi mente absorbe todo. Bueno, lo que quería decir, voy a ver si dejo de contar su vida, porque si no, os cuento lo que hay mañana y pasado. El día 9 y el día 10 en Christie saca subasta la colección, la Crisis de Nueva York, que está en el Rockefeller, la obra del cofundador de Microsoft, que puede superar los 1.000 millones, porque nada más que del precio de partida ya lo supera, del precio de la puja de partida. Ahora lo sabremos por la prensa, yo os mantendré informado. Bueno, los beneficios van destinados totalmente al 100% a proyectos filantrópicos como él quería, que toda esa acumulación de dinero no se perpetuara, sino que todo lo contrario, contribuyera a una sociedad mejor. Eso me parece maravilloso. Bueno, es uno de los más grandes visionarios de nuestra época. Yo me sorprendía, tenía una villa en Francia, pero la villa gigantesca, o sea, todo... otra casa en Inglaterra gigantesca, todo así, todo a lo bestia, pero también había trabajado muchísimo desde que eran casi prácticamente niños y bueno, había estado tener en cuenta que todas estas personas que hacen muchísimo dinero como este, que es un inversor de riesgo, están sometidos a muchísimas tensiones, que eso después se traduce en somatización y en enfermedades. No nos equivoquemos, que la gente más longeva son gente que ha trabajado poco aquí para nosotros. Bueno, su cociente intelectual era de 170. Tanto su socio como él, Bill Gates, y él eran niños superdotados, porque no es normal que a los 14 años estén trabajando en una cochera y haciendo unas cosas totalmente, vamos, que nadie ve nada más que ellos, excepcional. Bueno, Paul Gardner Allen nace en Seattle, que dicen los norteamericanos, Estados Unidos, en 1953, muere en el 2018 después de estar 30 años luchando con el cáncer, pobrecillo, muy demacrado, con muy mala cara. Él siempre caminó por delante en la vida, adelantándose totalmente con todas las personas inteligentes, muy visionario. Y entonces lo que pasa es que contribuye a hacer innovaciones revolucionarias que mejoran nuestras vidas, lo mismo que le pasa a Bill Gates, aunque ahora sea muy criticado por las vacunas, etcétera, etcétera. Pero mirad una cosa, las vacunas
en el primer mundo las vemos de una manera o de otra. En el tercer mundo supone vivir, morir para los niños y muchas veces para los adultos, ¿eh? No es broma porque allí, yo qué sé, en Centroáfrica, mirad que yo no soy amante de las vacunas, ¿eh? No puedo explicar, no puedo, pero en Centroáfrica el estar vacunado de la fiebre amarilla supone que no te mueres del picotazo de un mosquito en 24 horas. O yo qué sé, o tantísimas cosas. Tener en cuenta que el tercer mundo es más de la mitad de la humanidad y esas personas están totalmente, los laboratorios farmacéuticos le han dado la espalda, entonces tiene que ser a base de fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, los que mandan allí médicos. Bueno, hay infinidad de tenistas como Federer, que hizo una fundación para ayudar al tema del SIDA, pero claro, es un continente entero, no es fácil por mucho dinero que le des, y entonces toda ayuda siempre es poca, por eso se recibe muy bien. Y es bueno que el primer mundo no se olvide de esa solidaridad. Bueno, a este señor el futuro le jugó una mala pasada porque se quedó sin futuro en 1982, bastante joven, puesto que tenía 35 años, murió con 65 y quizás sobrevivió porque tenía unos medios económicos grandes, porque eso no me hagáis caso porque en fin, pero el hecho real es que fue una persona enfermiza que ya no pudo hacer frente a montones de desafíos que su inteligencia hubiera podido hacer, y entonces llevó una vida digamos, trabajando mucho y tal, pero a menos ritmo de la que llevaba con anterioridad. Él había luchado contra un linfoma de Hodgkin, que es un cáncer del sistema linfático. Todo lo que es la linfa en nuestro organismo actúa como si fuera la pólvora. Es peligrosísimo, o sea, el sistema linfático, o sea, es muy difícil luchar contra él, es muy difícil escapar a ese cáncer, y en fin. Bueno, acabó con su vida el 15 de octubre del 2018 a los 65 años, como os he dicho, pero a pesar de que vivió 65 años en una época donde la media de vida en el primer mundo es entre 85 y 87, le bastó ese tiempo para dar rienda suelta a todas sus pasiones, que fueron muchas: la ciencia, la informática. Una persona con una curiosidad tremenda. Él dice que hicieron de pequeños como una sociedad de la ciencia, porque dice que tenía muchísima curiosidad por la ciencia. Esa curiosidad que Einstein y otros... Einstein decía una frase que decía, no sé, como después de la secundaria y pasar por la universidad todavía sigo teniendo curiosidad. Es cierto, porque te la matan, a mí también, nos hacen menos creativos. Por un lado, adquirimos muchos conocimientos, muchos instrumentos, pero por otro lado, nos dejamos la imaginación por el camino. Bueno, él tuvo muchas pasiones, que como os he dicho, la informática, el espacio, la historia, el deporte. O sea, con su barco investigó montones de cosas, la música, el cine. Él era súper amante de Jimi Hendrix, el arte, la filantropía. Os he dicho que dio en vida 2.700 millones para ayuda, para la filantropía. Fue uno de los primeros en firmar el Giving Pledge, que es la promesa de dar, un compromiso para destinar la mayor parte de su fortuna, si no casi toda, a causas benéficas para la gente que más lo necesita. Él admiró y coleccionó artistas audaces, revolucionarios, que desafiaron las convenciones. Él tenía una colección que era la crème de la crème. Escribe en sus memorias, que se llama Idea Man, Idea Man, porque yo lo leo en castellano. En 2011 dice: me atraían las personas que como yo estaban ansiosas, el Bill Gates, que fue su socio y su amigo, me atraían las personas que como yo estaban ansiosas por ver lo que vendría después y querían intentar que sucediera. Cada 6 meses me hago un escáner y espero en el despacho de mi oncólogo. Pobrecillo. Y los escáneres son montones de radiografías, mejor 300 radiografías de una. Espero en el despacho de mi oncólogo preguntándome cuál será el veredicto. Pienso continuamente en la próxima gran idea y en cómo podría llevarse a cabo. Dice, bueno, el arte siempre formó parte de la infancia de Alan, porque su madre lo llevaba muchísimo a los museos, porque gracias a sus padres se topó, yo qué sé, con los paisajes de Turner, como he dicho antes, las pinturas pop de Liechtenstein. Todo esto después, cuando fue mayor, los compró uno a uno en la Tate. Bueno, una experiencia, cuando fue a Inglaterra en la Tate, se impactó y a partir de ahí empezó a coleccionar. Una experiencia que es una forma de inversión también, que hizo en él una pasión por el arte. Creó la Feria del Arte de Seattle
en 2015 y se convirtió en un ávido coleccionista de arte y atesoró una colección. Él dice, tengo que leerlo, sabes que todas estas obras van a durar más que tú. Qué bonito. Reflexiona Alan, solo eres custodio temporal de ellas y tanto. Ahora todas estas obras van a pasar a otras manos. Entonces, 200 obras maestras del arte saldrán mañana a subasta, mañana y pasado. No se os olvide, por favor, estar pendientes, amantes del arte, porque yo lo voy a estar los próximos días 9 y 10 en la sede neoyorquina de Christie's, en el Rockefeller Center. Todos los beneficios van a estar destinados a proyectos filantrópicos. Maravilloso, un alma buena. Aportó en vida más de 2.700 millones de dólares a fines benéficos. Se prevé que supere los 1.000 millones. Va a ser la mayor subasta, y además las comisiones que tiene esta gente, madre mía, la mayor subasta nunca vista de arte, mucho mayor que el resto, porque no sabemos qué va a deparar estas pujas. Estas pujas muchas veces el primero que puja alto se lo lleva. Otras veces, sin embargo, hay pique entre diferentes coleccionistas que tienen ese hueco, se quieren llevar, en fin. No, realmente las pujas no las sabe hasta que no ocurren. Bueno, va a ser la colección más cara de la historia, que va a superar a la familia de los Maxlow, que fue de 922 millones, y el pasado mes de mayo la familia de David y Peggy Guggenheim Rockefeller, que fue de 803, no sé, algo así, 800 y pico millones, 835 con unos millones de dólares en 2018. Bueno, antes, os tengo que hablar de eso. Ahora va a haber también, después de esta otra venta también muy histórica de otra familia. Ya lo contaré, no quiero mezclarlo porque si no me estoy demorando demasiado. Bueno, es que partimos de una subasta, o sea, partiendo de cero, una subasta de 1.000 millones, o sea, ya no sabemos dónde va a llegar. Antes de la subasta, la colección Alan ha viajado por Hong Kong, Los Ángeles, Taipei, Shanghái, Londres, París, etcétera, para que los coleccionistas de esos lugares se hagan una idea de lo que va a ser. A ver, voy a ponerme centrada de lo que va a ser esta puja, la vean en directo. Bueno, Alan adquiere estas obras de los artistas relevantes de la historia del arte, 3 obras maestras pintadas en el mismo año. Hay 3 que son las joyas de la corona, que son, me parece que Cézanne, que se venden de entrada, de partida en la puja por más de 100 millones de dólares. A mí me dan los sudores de la muerte y cuentan con muchísimo pedigrí. Son, como he dicho antes, la montaña de Santa Victoria, en francés la montagne de Saint-Victoire, que son lo más, quien conozca la vida de Cézanne sabe que tuvo unos, ¿cómo se dice? Unos desengaños amorosos, murió su padre, entonces le dio la idea fija con esa montaña y todos los días se iba con una mochila y una banqueta y todos los días a pintar la montaña Santa Victoria. Si no sabéis la vida de Cézanne, por favor os invito a que la leáis porque es muy interesante. Después tiene otro cuadro que también es la joya de la corona, que son las modelos, pero esta es una versión más pequeña, que es de Seurat, y el huerto con cipreses de Van Gogh, que hay un fetichismo de Van Gogh que cada vez que quieren tirar algo para reivindicar Jet Style Oil, pues se lo tiran a Van Gogh. Yo no sé qué le ha picado. Aquí en España fue a las majas de Goya. Bueno, como os he dicho antes, la década de 1880 fue para Cézanne horrorosa porque tuvo varios desengaños amorosos. Me va a dar hipo, su padre murió. Estos son los directos, Entonces fue una época de muchísima agitación emocional. Y aunque os resulte una barbaridad, aunque resulte una barbaridad para las artistas, esa época de convulsa se acaban traduciendo en pintura interesante, como pasó también con Van Gogh. Me voy a perdonar porque voy a tener hipo todo el rato. Entonces aquí se muestra este cuadro tan maravilloso que es como una obsesión, como le pasa a Van Gogh cuando se va a Saint-Rémy. Se pone a pintar girasoles para adornar la casa, o se pone a pintar en plan japonés el nacimiento de los almendros y cosas así. Es una época súper interesante, quizás la más interesante en ambos artistas. Bueno, entonces Cézanne tiene la época de la década de 1880, que
como os he dicho, la muerte del padre, desengaño amoroso, y con su amigo Émile Zola, que es el naturismo dentro de lo que es la literatura, que alguna vez os hablaré de él. Se refugia totalmente emocionalmente en la pintura, y eso se traduce, o sea, como un genio se refugia ahí, y eso se traduce en que las series que pintó son maravillosas. Se obsesiona con el Monte Santa Victoria, que es una montaña que hay en la Provenza francesa y que retrató con azules, con lilas, con rosas, según le rotaba el día, porque además lo hacía a plein air, que dicen los franceses. Yo no sé si está bien dicho porque no sé francés, al aire libre, con una banqueta y una mochila que se llevaba. Bueno, a ella le dedica una serie de pinturas con muchísima intensidad emocional, con muchísima pasión, y una de ellas va a ser de las que va a estar en esta puja, que va a ser totalmente histórica. Y esta pintura van a establecer la base del modernismo y da origen también al cubismo. Entonces, la que sale, esta montaña de Santa Victoria, la que sale mañana a subasta, perteneció con anterioridad a Ambroise Vollard, Auguste Pellegrin, Georges Henricus, Heinz Breguet, bueno, casi históricos sus dueños, que han sido coleccionistas y que en un momento determinado se ha hecho también como una almoneda, como está pasando aquí. Solo 2 de estas series permanecen en manos privadas, porque el resto está en museos de todo el mundo, porque esto son pinturas que son excepcionales. Bueno, de Georges Seurat, que es la otra joya de la corona, Seurat realiza un grandísimo lienzo a escala que muestra todo el potencial expresivo del puntillismo. Yo he hablado de Seurat muchísimo. Entonces están las modelos, que está en The Barnes Foundation en Filadelfia, que es una de las obras más célebres del artista, pero él hizo solo un puñado de dibujos y estudios preparatorios, y entonces se cree que las modelos, versión pequeña, que es la que se subasta mañana, de la colección Alan, se creó durante las etapas finales de la pintura, o incluso después de terminarlo. El 20 de febrero de 1888, Vincent Van Gogh, que es la tercera joya de la corona, no os creáis que el resto de pinturas que hay son menos buenas, llegó a Arles, donde permaneció 15 meses, pero son los 15 meses más interesantes artísticamente. Van Gogh murió jovencísimo, y me parece que con 42, no sé, 37 o 42, algo así, no sé si 37 o 42, pero no más, allí se inventó 42 es Vermeer de Delft, y me da impresión que Van Gogh vivió 37. Luego lo miraré. Allí se reinventó y trabajó intensamente, era de una creatividad bestial, creando las mejores obras de su corta vida, pero extraordinaria existencia, de una carrera. Bueno, entonces con Van Gogh hay un fetichismo, como pasa con Vermeer, como pasa con tantos como Picasso, etcétera, etcétera, porque son simplemente excepcionales. A mí me gusta Picasso hasta el 36, a partir del 36 no me gusta nada. Bueno, pero para gustos colores ya sabéis que el arte está así. Y después está, bueno, el huerto con cipreses fue pintado de Van Gogh, fue pintado en la primavera de este año, después de llegar a Arles, y pertenece a la serie histórica de 14 lienzos que representa estos huertos, con lo que pintaba la habitación, los girasoles, todo lo que había alrededor. Bueno, solo 5 están en colecciones privadas de toda esta serie que es histórica, que es la mejor época de Van Gogh. Entonces, por eso estos cuadros salen por encima de los 100 millones. Tras su muerte, el cuadro quedó en manos de la familia, y a estas 3 pinturas seminales se suman otras muchas obras maestras con estimaciones millonarias, que está la alegoría de los sentidos de Bruegel el joven, que sale en la puja a 4 o 6 millones. Las imaginaciones venecianas de Turner, él era un grandísimo admirador de Turner, que sale en la puja entre 28 y 35 millones. Después tiene a Manet, 45 65 millones. Estoy hablando de millones de dólares, El bosque de los abedules de Klimt, que es una preciosidad. Ese sale a 90 millones. Pues es que os estoy informando por si alguno quiere pujar por teléfono. Las flores de Georgina O'Keeffe, la norteamericana, que sale a 6 8 millones, que es maravillosa también. Los paisajes de Yorkshire, inmortalizados por Hackney, que es sale a 8-12 millones, es un pintor inglés que emigró a California. Normalmente eran los pintores americanos o los escritores
los escritores los que emigraban a Europa o a Inglaterra, y esto lo hizo al revés. Bueno, un triple estudio para un autorretrato de Bacon que se sale por 25-35 millones, una de las primeras joyas de Jasper Johns, Small Fail Start. Ese sale por 45-65. Tengo que mirar las cantidades que no me las sé. 45-65 millones, o sea, como poco vale entre 45 y 65, para que os hagáis una idea. La Madonna del Magnificat de Botticelli, ese sale por 40 millones, poca cosa. La Maternidad 2 de Gauguin sale por 90 millones. Este fue pintado en 1899 en Tahití. Gauguin, os he hablado 1000 veces de él. Él pilló la sífilis en Tahití y a pesar de eso se empobreció. Él había sido corredor de bolsa, pero hay como si dijéramos un crack, que no fue el del 29, sino un crack que hubo en el siglo XIX, y se quedó de la noche a la mañana sin trabajo, sin casa, se separó de la mujer, sin servicio. Entonces se escapó a los mares del sur. Por eso se ha quedado como un mito, ¿no? Cuando tu vida colapsa, siempre te puedes ir a los mares del sur, como hizo Gauguin, a la Polinesia francesa, que han hecho montones de experimentos radiactivos. Qué mal rollo. Bueno, pese a su mala salud, contrajo y a sus problemas económicos, era más pobre que una rata, creó algunas de las mejores obras de su carrera. Monet viajó a Londres en 1899 y se alojó en el Hotel Savoy, a orillas del Támesis, entre el puente de Waterloo y el de Charing Cross. Convirtió su suite en un estudio y volvió 2 veces más. Pintó casi un centenar de vistas de la ciudad. Entre ellas está el puente de Waterloo, que sale en esta puja por 60. Madre mía, no se me va a quitar, por 60 millones, que parece desvanecerse en la neblina. Después tenemos cuadros de Lucien Freud, que realizó entre el 81 y el 83, que es Gran Interior W11, W11, que sale por 75 millones. Después está un retrato familiar en el que posa para él Celia, Bella, Kai, Susie Star, inspirado en un cuadro de Watteau en el Museo Thyssen. Bueno, el amor de Paul Allen por la ciencia también empieza a una edad temprana, ¿no? Ya os he dicho los cuadros así por encima, hay más, hay 200, y todos con pedigrí. Bueno, madre mía, el amor por la ciencia empezó cuando era niño. Sus padres se lo estimularon, pasaba muchísimas horas dibujando cohetes, buscando astronautas y leyendo libros de ciencia ficción. A los 10 años, él crea, como he comentado antes, un club de ciencias para amigos en su sótano. Él apuntaba maneras y bueno, le motivaba conectar a grandes mentes para que sucedieran grandes cosas. Se sentía afortunado por tener los recursos suficientes para lograrlo. Dejó una fortuna, que os he dicho, entre 17.000 y 20.000 millones. Porque esta fortuna de 1.000 millonarios nunca se puede saber, porque las cosas valen lo que el mercado está dispuesto a pagar en ese momento, dice el derecho. Bueno, no se casó ni tuvo hija, y la albacea su hermana Jodie, y con ella fundó en 1986 Vulcan Inc., que es la empresa que administraba sus negocios e inversiones. 2 años después, la Paul G. Allen. En la escuela de Lakeside, él conoció a Bill Gates, de quien va a ser íntimo amigo desde niño, y quien en 1975 funda Microsoft. Que Bill Gates pierde a su madre con un cáncer de mama con 12 o 13 años. Fue un trauma horrible. Él dice que de alguna forma se refugió en la investigación, estudiar, etcétera, a raíz de esa cosa tan tremenda. Bueno, la relación entre ambos tuvo muchísimos altibajos en vida, y además sus familias se conocían. Alan acusó a Gates, que trató de quitarle de en medio cuando se puso enfermo en 1982. Llegó a tildarlo de oportunista, mercenario. Tened en cuenta que eran empresas que cotizaban en bolsa, entonces que el socio mayoritario como él dijera estas cosas, eso es muy peligroso, porque estas empresas son como búnkeres, nunca saben lo que pasa en su interior, precisamente porque los inversores, cuando ven esta desestabilización, en esta inestabilidad, se contrae la inversión. Entonces, claro, ahí no se dice ni mu. Bueno, dijo que trató de estafarlo. Con los años las aguas se calmaron. Durante toda su vida, Paul estuvo fascinado por las máquinas, especialmente por las más sorprendentes de todo, el cerebro humano. Él funda varios institutos con su nombre, dedicados al cerebro, a la biología celular, a la investigación en general, a la inmunología, la dinámica neuronal, la inteligencia artificial, etc. Él hizo montones de inversiones interesantísimas. Él financia también el Spaceship
no, el Spaceship One, que es la primera nave espacial que os he contado, que era como un catamarán versión que podía colocar los cohetes en órbita espacial sin necesidad de esas inversiones en cohetes gigantescos para que una nave pequeñita llegara al espacio. Él está financiada con fondos privados para llegar al espacio, crea el Stratolab, el avión más grande del mundo. Todo esto lo he puesto en el blog. El avión es como un campo de fútbol, pesa 277 toneladas y está sostenida, madre mía, lo que consumirá eso con lo cara que está la gasolina, y sostenida sobre 26 ruedas y es propulsado por 6 motores Boeing 747. En abril de 2019 tuvo lugar el primer vuelo, pero en el 21 se dejó la investigación porque él había muerto ya. A los 16 años su madre le regaló la primera guitarra eléctrica. Era un fan de Jimi Hendrix, que compró en una tienda de segunda mano por $5. En 1969 asistió al concierto de Jimi Hendrix. Él de hecho hace como un museo del rock donde está la obra de Jimi Hendrix en el Seattle Center Coliseum. Bueno, una vez que escuché a Jimi Hendrix me enganché. No podía ser más genial que Jimmy, decía Allen, a quien le conmovía el poder de la música en vivo. Bueno, en directo, claro. La música realmente renovaba su energía. En la universidad solía relajarse tocando la guitarra de madrugada. Madre mía, los vecinos. Formó la banda Ground Men y más tarde de Underthinkers. Bueno, en 1996 funda una institución sin ánimo de lucro centrada totalmente en la exploración musical que contrata a Frank Gehry para diseñar la Experience Music Project EMP, que es un museo dedicado a su héroe Jimi Hendrix, que incluye la guitarra con la que tocó en su mítico concierto de Woodstock. Hoy es el Museo de Cultura Pop. Es una preciosidad el museo, porque yo lo estuve viendo cuando hablé de Frank Gehry. Bueno, tampoco el cine le fue ajeno, porque os he contado que invirtió 500 millones, antes lo he dicho, para ayudar a su amigo Steven Spielberg, DreamWorks. Pero Jeffrey Katzenberg, David Geffen, bueno, pero Alan nunca se sintió como Hollywood y vendió su participación de la compañía. Creó la suya propia, el Vulcan Production, en 1997 con el objetivo de crear películas y documentales independientes. Dejó de operar a principios de 2021. Paul Allen fue dueño de los Seattle Seahawks en la Liga Nacional de Fútbol Americano y de los Portland Trail Blazers de la NBA. Bueno, espero que os haya gustado, un poco largo, pero por favor, estar atentos mañana y pasado, que va a haber una puja histórica. A ver si se me quita esto alguna vez. Hasta mañana, os hablaré de un artista.